lesión celular. Este es el primer tema. Hemos visto que la célula tiene que estar en homeostasis. ¿Qué significa homeostasis? Equilibrio. Un equilibrio constante. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un estímulo nocivo? ¿Cómo se le llama a eso en el libro de patología? Estrés, ¿no ves? La célula sufre un estrés celular. Entonces, hay dos maneras en las que esta puede reaccionar. Una es una adaptación, ¿no ves? Sí. La otra es que puede sufrir una lesión celular, pero dependiendo del tipo, la duración o la característica de la célula en sí, es que esta puede llegar a ser reversible o irreversible. ¿Se acuerdan cuáles eran las dos características para decir que era? Para decir que la lesión celular iba a ser irreversible. ¿Qué teníamos que ver en los cambios estructurales? Daño de la membrana, ¿está bien? Incapacidad para revertir la función mitocondrial, como decir, un daño en la membrana mitocondrial. Y el segundo, trastornos profundos en la membrana celular. Esas dos características, si sucede eso en la célula, se vuelve una lesión irreversible. Ahora, una vez que hay una lesión irreversible, ya a la célula le toca dos caminos. Uno es la apoptosis y otro la necrosis. ¿Qué se refiere a la apoptosis? Muerte celular programada. ¿Y con qué se diferencia de la necrosis? Es que eso es la muerte. Eso. Una tiene inflamación y la otra No. Esa es la principal diferencia. ¿Ya? Entonces, esto hemos visto la anterior semana, lo voy a pasar rápido. Aquí vimos algunas causas de la lesión tisular y llegamos hasta acá, lo que era sistemas vulnerables de la célula. Ustedes en primer año, en histología, han visto que la célula tenía componentes, ¿no ves? La membrana celular, ¿qué más? La mitocondria, ¿qué más? El aparato de retículo endoplásmico liso, retículo endoplásmico rugoso. Y ahora, ¿qué es lo que hace el Robbins aquí? Empieza a describirnos qué es lo que va a suceder en la célula cuando va a haber una lesión en diferentes componentes. Entonces empieza a decir que si vemos todos estos componentes que tiene la célula, el material genético, los ribosomas, el retículo endoplásmico, estos se van a afectar. Y esa afectación que va a haber en cada célula va a empezar a abordarlo por sus temas. ¿Ya? A eso es lo que estamos entrando. Estamos entrando a una célula que tuvo una lesión y ahora conforme haya esa lesión o esa agresión, cada órgano que tiene la célula se va a ir afectando, ¿verdad? Me llevan hasta ahí. Ahora, ¿y cómo se va? Y estas son las patologías en dos fases, chicos. ¿Y cuál es la disfunción de estos sistemas intracelulares? Tenemos defecto en la permeabilidad. Ya, tenemos el defecto en la permeabilidad de la membrana, una actividad no controlada de los radicales libres de oxígeno, disfunción mitocondrial, depresión del ATP y liberación del calcio intracelular. Estos son los 5 sistemas vulnerables de la célula. Son los 5, como lo divide, que va a ocurrir. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿O cuál es su causa? ¿Por qué puede haber una disminución de ATP? Ustedes saben que la célula
Si lo han llevado igual, se nutre a través de... Ya la veo, ¿verdad? ¿Cuál es la función del tejido sanguíneo? Dar proteína. Llevar oxígeno y nutrientes, ¿no ves? A todas las células. Entonces, si es que no me está llegando sangre a una región celular, va a haber una reducción de esto, oxígeno y nutrientes. Segundo, ¿en qué causa puede haber una disminución de ATP? Tenemos el daño mitocondrial. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la función de la mitocondria? Producir energía a través de la fosforilación oxidativa, ¿no ves? Tercero, tenemos acciones de ciertos tóxicos. Aquí solo nos da un ejemplo de que en la fosforilación oxidativa de la que ocurre en la mitocondria hay un tóxico llamado cianuro que puede unirse a una enzima y producirme que no se dé esta energía, ¿no? Que no se produzca el ATP. ¿Qué es el ATP? Adenosín trifosfato. Y en palabras más coloquiales, o sea, en palabras sencillas, Es la energía. es la energía, ¿no? Ya. Ahora tenemos el siguiente punto, que es el daño mitocondrial. ¿A causa de qué se produce el daño mitocondrial? Tenemos un incremento de calcio que me va a producir que entre más calcio dentro de mi mitocondria y va a producir como que va a haber una alteración que se va a relacionar con lo que es la disminución de ATP. Va a haber un incremento de las especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno son radicales libres, entran en el grupo de radicales libres, ¿ya? También vamos a tener una carencia, a causa de una carencia de oxígeno, porque ustedes saben que la glucólisis se puede dar a través de dos maneras, ¿no? No, la glucólisis se puede dar a través de dos maneras. Aeróbica y anaeróbica. Regularmente, ¿cómo se da en el cuerpo? Aeróbica, ¿ves? Esto nos produce unos 32 ATP, no me acuerdo. Y la manera anaeróbica va a producir ATP de igual manera, pero en menor cantidad. De ahí tenemos mutaciones de genes mitocondriales. Y en tercero tenemos a causa de qué se pueden producir efectos en la permeabilidad de la membrana. Nuevamente especies reactivas de oxígeno, reducción de la síntesis de fosfolípidos, aumento de la degradación de los fosfolípidos y alteraciones del citoesqueleto. Ya, la anterior semana nos quedamos aquí. Si vieron, estos son los 5 sistemas vulnerables de la célula. Depresión del ATP, nuevamente repitiendo, lesión mitocondrial, pérdida de la homeostasis del calcio, estrés oxidativo y defectos en la permeabilidad de la membrana. Si sabemos que el ATP es energía, ustedes saben que en la célula hay bombas de contratransporte que funcionan con... Entonces, consecuentemente, si hay una disminución del ATP, ¿qué va a pasar con esas bombas? No van a funcionar. Entonces, de ahí sale lo que es la disminución de la bomba de sodio-potasio, el fracaso de la bomba de calcio. Pero ¿qué más va a pasar? La depresión del ATP me va a producir un aumento de la glucólisis anaeróbica. Bueno, no, es al revés. La glucólisis anaeróbica va a disminuir la producción de ATP. Y también vamos a ver un desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso. Ahora, en la lesión mitocondrial, ¿qué vamos a ver? Nuevamente repitiendo, permeabilidad mitocondrial y liberación de citocroma C y caspasa. Estas dos enzimas que vemos aquí se encuentran dentro de la mitocondria. Entonces, cuando hay una permeabilidad de la mitocondria, van a salir, pero esto no es fisiológico. Y la salida de estas dos enzimas van a producir la activación del mecanismo de la apoptosis en la célula, que eso lo vamos a ver más adelante. Después tenemos la pérdida de la homeostasis del calcio, que en consecuencia va a activar una serie de enzimas, como las fosfolipasas, proteasas, endonucleasas y ATPasas. Aquí hay una imagen. Dale una más. Aquí. Esta es la imagen que les muestra el Robin. El calcio dentro de la célula está en altas o bajas concentraciones. En bajas.
Sí, dentro de la célula tenemos calcio en bajas concentraciones. Entonces, lo que pasa es que cuando hay un aumento del calcio citosólico, que es algo que no es fisiológico, y aparte, ustedes saben que dentro de la célula, en el recutículo endoplásmico y en las mitocondrias, tenemos depósitos de calcio, ¿verdad? Entonces, cuando hay un aumento de calcio intracelular, consecuentemente salen esos depósitos de calcio también dentro de la célula, lo que me va a producir, lo que decía yo, la activación de estas enzimas celulares. Ahora, ustedes saben que las enzimas, ¿de qué se encargan? De degradar. Entonces, si yo digo fosfolipasa, me va a ir a degradar lo que son los fosfolípidos. ¿Y la membrana celular de qué está compuesto? De fosfolípidos. Entonces, si yo estoy degradando mi propio componente celular, me va a producir un daño en la membrana celular, ¿no es así? Ahora tenemos lo que es la proteasa, que también sabemos que la membrana tiene proteína alrededor que funcionan como transportadores, y también tenemos la endonucleasa. La endonucleasa se va a encargar de degradar nucleótidos. ¿Y de qué está formado el ADN celular? De nucleótidos. Tenemos también la ATPasa, que va a disminuir consecuentemente el ATP, y ya. Dale la acá, ¿no? Ya, y esto nuevamente el esquema de los 5 sistemas vulnerables que menciona Ed Robinson, ¿verdad? Tenemos el daño mitocondrial, entrada de calcio, daño en la membrana y mal plegamiento de las proteínas o daño del ADN. Ya, ¿hasta ahí me sigue? ¿Sí? ¿Entienden? Porque con el doctor igual llegaron esto, ¿no? ¿Verdad? En su primera clase. ¿No? Ya, dale un momento. Si tienen alguna duda, chicos, o pregunta, me paran y me preguntan ya. Porque yo les decía el primer día de clase que el doctor en sus exámenes es muy específico. Y yo intento más o menos que lo que yo explico ustedes lo entiendan. Y yo les dije más o menos cómo yo hacía para los exámenes del doctor. El doctor siempre suele que sus exámenes son muy, muy específicos. Y siempre lo saca, o sea, a pesar de que él no lo diga en su clase de teoría, puede entrar en su examen preguntas del libro de teoría. O sea, a pesar de que él no lo explique, hasta a mí se me puede pasar y no les puedo explicar, pero el examen entra del libro teórico de Robbins. ¿Ya? Entonces, lo voy a decir una vez más, no me enorgullezco de esto, pero es un tip que yo tenía. Cuando yo, antes de dar mi examen con Sangüesa, unas 2 semanas antes, yo me ponía a estudiar el banco de preguntas. ¿Y cómo estudiaba el banco de preguntas? Agarraba una pregunta y normalmente ya están resueltas. Entonces me iba a la página del libro que decía y me ponía a leer todo ese párrafo acerca de esa pregunta. Entonces yo decía, esta pregunta tiene esta respuesta porque, y me ponía a escribir ahí, para que no se me olvide. Y aparte, a las otras respuestas le ponía, estas no son porque, la vas a subir a YouTube. ¿Ya no ves? No quiero que nadie lo vea, ¿verdad? No me ves. Ya, y ahí nuevamente vas repitiendo, ¿no? Lo que dice el esquema del libro. Hay una isquemia, un ejemplo que un vaso se obstruye. En la mitocondria, como no le llega oxígeno, ustedes saben que el último sector de electrones en la fosforilación oxidativa es el oxígeno, se reduce lo que es la producción de ATP porque ya no va a haber glucólisis aeróbica, sino glucólisis anaeróbica. Entonces, esto consecuentemente me va a producir una bomba, un fallo en la bomba de sodio. ¿Se acuerdan que el sodio siempre cuando entra a un lugar va acompañado del agua? ¿Ya? Eso va a ser importante más después. ¿Por qué? Porque dentro de los cambios morfológicos que se van a ver en la célula en una lesión reversible es que va a estar edematosa. Como le va a entrar sodio a la célula y el agua va a entrar junto con el sodio, la célula se va a hinchar. ¿Ya? Y también vimos lo que era el desprendimiento de ribosomas. ¿Ustedes se acuerdan que el retículo endoplásmico rugoso de qué
¿De qué se encargaba? Síntesis de proteína. Entonces, si hay un desprendimiento de los ribosomas, ¿qué va a haber? Menor síntesis de proteínas. Todo tiene lógica, una vez que lo leen y lo entienden. Ahora, yo les estaba hablando de las especies reactivas de oxígeno. Esto forma parte de lo que son los radicales libres. ¿Y qué son los radicales libres? Ustedes imagínense, yo creo que en química en su colegio lo han visto, cuando dibujan al átomo, dibujan a un electrón en su última capita, ¿verdad? Ahora, la definición de radicales libres quiere decir que hay un electrón impar en su orbital más externo. Y pónganle que este electrón, como está solito, empieza a querer reaccionar con cualquier compuesto orgánico que esté cerca de él. Entonces, esta reacción que hace no es buena, o sea, es como que empieza a dañar las estructuras dentro de la célula. ¿Y por qué se llaman especies reactivas de oxígeno a este subgrupo de radicales libres? Porque se produce se produce en relación con el oxígeno. Estas son las causas de las especies reactivas de oxígeno. Lo que sí, nuestro cuerpo produce estas especies reactivas de oxígeno de manera fisiológica. Es como parte del metabolismo. Pero estas no deben acumularse. Entonces, dos maneras en las que pueden estar las especies reactivas de oxígeno acumuladas. Puede ser que haya una mayor producción de especies reactivas de oxígeno o una menor eliminación de estas. Y acá te explica cómo se suceden cómo se producen, ¿no? Las tres que vamos a ver son el ion superóxido, peróxido de hidrógeno e ion hidroxilo. Recuerdo igual que esta es una pregunta de examen con el doctor que decía más o menos en qué secuencia se producen las especies reactivas de oxígeno. Y aquí está la respuesta. Primero se produce lo que es el superóxido. Ahora, por esta enzima, que es siempre olvido el nombre de esta enzima, pero esa la que dice SOT, la va a convertir en peróxido de hidrógeno. Y después, este peróxido de hidrógeno se puede descomponer en agua, una solución que no daña a la célula por la glutatión peroxidasa, o puede tomar el camino de volverse un radical hidroxilo. Entonces, cuando les preguntan cuál es la secuencia de las especies reactivas de oxígeno, primero va el superóxido, después el peróxido de hidrógeno y después el radical hidroxilo. Ahora, ¿qué efectos patológicos pueden producir en la célula? El primero es la peroxidación lipídica. Ustedes saben que la membrana, así como está en el dibujito, son formaciones de fosfolípidos, ¿no? Dos cadenas de ácidos grasos y su cabeza, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que las dos cadenitas se van a peroxidar. Después tenemos las modificaciones de las proteínas, que va a haber una rotura o un mal plegamiento, y los daños del ADN que me va a causar que esto, nuevamente como se ve en el dibujito, que se rompa, ¿no? Más o menos así. Y aquí nuevamente preguntándole cuáles son las dos alteraciones que vemos que me van a decir que hay que una lesión es irreversible. Sí. Hay una incapacidad de revertir la disfunción mitocondrial y alteración en la membrana plasmática. Ya, ahora sí avanzando, tenemos lo que es la lesión por isquemia. ¿Cuál es la diferencia entre isquemia e hipoxia? Bajo oxígeno, hipoxia. Bajo oxígeno en hipoxia. Isquemia, bajo flujo sanguíneo. Bajo flujo sanguíneo. Como yo les decía, está bien. Como yo les decía, el flujo sanguíneo nos trae nutrientes y oxígeno, ¿verdad? Entonces, en la isquemia se corta el flujo sanguíneo y no va a haber oxígeno y nutrientes. Pero en la hipoxia hay flujo sanguíneo, pero lo que no hay es oxígeno. ¿Me entienden, verdad? Entonces, en una lesión por isquemia, nuevamente es eso lo que va a suceder de manera molecular. Pero después tenemos lo que es la lesión por isquemia reperfusión. ¿A qué se refiere esto? Póngale un infarto agudo del miocardio. ¿Qué arterias irrigan el corazón? Las coronarias. Ahora viene un trombo.
Viene un trombo es solo un émbolo que se desprendió de algún vaso. Viene un trombo y taponea un vasito. ¿Qué va a pasar con las células de alrededor? ¿Van a sufrir? Isquemia, porque no hay flujo sanguíneo, ¿ves? Ahora aquí me dice que mi célula está sufriendo isquemia. Pónganle que pasó 5 minutos. Y ahora este taponcito se disolvió, ¿ya? Gracias a Dios se disolvió. Ya, una vez que se disuelve, se vuelve a reperfundir. Pero esto, paradójicamente, me va a causar más lesión. A eso se refiere con la lesión por isquemia reperfusión. Que a pesar de que esas células no hayan muerto, el reflujo de sangre me va a causar más exacerbación. ¿Y por qué se va a dar esto? ¿Ustedes se acuerdan de lo que dijimos, las especies reactivas de oxígeno? Porque cuando va a haber una llegada de sangre, va a llegar con ello el oxígeno, ¿no? Entonces se va a producir más especies reactivas de oxígeno. Y como la célula está un poco dañada, va a seguir sin poder eliminarlo. Entonces una de esas es la causa. La segunda causa es que va a haber una sobrecarga de calcio. Como la célula sufrió un leve daño en su membrana celular, el calcio va a empezar a entrar, ¿no? Dentro de la célula. Entonces dijimos que el calcio dentro de la célula tiene que ser bajo. Entonces, como va a haber una llegada de calcio y la membrana celular no está funcionando bien, esta entrada también me va a ocasionar esa lesión. Y por último tenemos la inflamación. Ustedes van a ver que en cualquier lugar, en cualquier tejido que haya un daño, se van a liberar citocinas. Estas son como moléculas, como señales que le dicen al cuerpo, necesitamos defensa o necesitamos que vengan los glóbulos blancos. Entonces, cuando llega la sangre, nuevamente llega con muchísimos glóbulos blancos, ¿no? Entonces, esto va a ser igual una causa de que la lesión por isquemia reperfusión sea paradójicamente peor. Y luego tenemos una lesión química. Esta puede ser de manera directa o indirecta. ¿A qué quiere decir? Directa quiere decir que viene directamente del compuesto químico, como el cianuro, y se une a una enzima. O sea, que directamente se une a una enzima del cuerpo. E indirecta quiere decir que el ejemplo más clásico sería: yo consumo un fármaco. Este fármaco se metaboliza en mi hígado. Y ahora, los metabolitos del hígado, que el hígado produce, son estos los que me van a producir una lesión. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, sigue. Ahora, lo que yo les decía, si entra sodio a mi célula, ¿qué más le entra? Agua. Entonces, ¿qué alteraciones podemos ver de la morfología celular? Ya hemos visto los sistemas vulnerables de la célula, ¿no? Ahora estamos entrando a cómo yo puedo ver mi célula a través del microscopio. ¿Cómo se va a ver mi célula cuando está sufriendo estrés? Tenemos una célula normal, toda bonita, rectangular. Ahora, cuando sucede una lesión, ya aquí está. Hay 4 cambios estructurales que van a suceder. La primera es la alteración de la membrana plasmática. La segunda, cambios mitocondriales. La tercera, dilatación del retículo endoplásmico. Y la cuarta, alteraciones nucleares. Ahora, si lo vemos ahí en el dibujo, vamos a ver que la célula se va a ver como más hinchadita. Igual cuando vean cortes histológicos en su libro, les va a decir, se ve más como más circular, más redondeada. Aparte de eso, van a aparecer lo que son esas figuras de mielina. ¿Y qué son las figuras de mielina? O sea, les llaman así, pero en realidad son simplemente la degeneración de la membrana celular dentro del citoplasma. O sea, es como que la célula es así y cierta parte de la membrana celular se entró dentro del citoplasma y se degeneró ahí adentro y va a producir estas figuras de mielina, que son como remolinos.
Después tenemos la dilatación del retículo endoplásmico, ya les dije por qué, y ya. Ahora, ¿qué patrones puede mostrar la célula? Tenemos patrones de tumefacción, que es simplemente por la entrada de agua, y tenemos el cambio graso. Ustedes saben cuáles son las células de tejido adiposo, ¿no? A los adipocitos. ¿Y cómo se ven en el microscopio? Como sacos vacíos, ¿no? Entonces así también se va a ver en la célula. Y aquí nos da el ejemplo de lo que son la estatosis hepática. La estatosis hepática es lo que conoce la gente como hígado graso, ¿ya? Entonces son los dos patrones que se pueden ver en una lesión reversible. Ahora, si ven aquí, aquí igual nos va a mostrar un poquito de la diferencia entre la necrosis y la apoptosis. En la necrosis es como si la célula haría un estallido, es como que y reventó todo. Pero en cambio en la apoptosis, la célula se va a empezar a dividir en pequeños cuerpos apoptósicos. Y para finalizar, no se va a quedar simplemente ahí, que va a venir una célula, un fagocito, y va a empezar a comerse a esas pequeñas vesículas. En cambio la necrosis simplemente va a haber la rotura, y en vez de que venga el fagocito a querer comérselo, va a hacer como una retroalimentación positiva y va a ocurrir más inflamación. Ahora, entre las alteraciones nucleares que se ven en la necrosis, ustedes vieron que habían 4 cambios estructurales, ¿no? Y uno de esos era la alteración nuclear. ¿Y cómo se va a ver? Vamos a ver 3 tipos: la cariolisis, la pitnosis y la carioresis. Así se ve gráficamente. A mí siempre se me olvida su definición y creo que más mejor es recordarlo visualmente. Pero en la cariolisis simplemente la cromatina se va a empezar a dispersar. Y ustedes saben que en histología han visto que la célula se ve, el núcleo se ve basófilo, ¿no? Se ve así como azulito. En cambio, cuando va a ocurrir la cariolisis, como va a haber una dispersión de la cromatina, va a perder este color. Después, el segundo patrón que puede ocurrir es la pitnosis. En este caso, la cromatina se va a condensar, se va a retraer y va a ser como lo ven ahí. Y en el tercer caso va a haber una cariorexis, que es que el núcleo, una vez condensado, póngale, se va a romper, pero así, bien condensadito. El núcleo pitnótico se fragmenta. Ya. Hemos visto, a mí me gusta repetir porque quiero entender que ustedes me están entendiendo. ¿Ya? ¿Cuáles eran los sistemas vulnerables de la célula? Alteración de la membrana plasmática, cambios mitocondriales, dilatación del retículo. no. Los sistemas vulnerables eran 5, ¿no ves? Era la membrana celular, la mitocondria, la expresión celular por eso asociativa de la ATP. Depresión del ATP. Ya no me acuerdo. ¿Qué pasa con el calcio? Aumenta, ¿no ves? Pérdida de la homeostasis del calcio y falta una más. ¿De qué vimos de las especies reactivas de oxígeno? Va a haber estrés oxidativo. Me olvidé decirles eso. A todo eso lo que hacen las especies reactivas de oxígeno en la célula se llama estrés oxidativo, ¿ya? Entonces son 5. Estos son cambios que van a suceder en la célula cuando está en una lesión reversible, ¿no ves? ¿Y qué patrones hay en una alteración de la morfología celular en una lesión reversible? Hay 2 patrones. No, reversible. Lo acabamos de ver hace ratito. Tumefacto y el cambio graso. Ahora, si yo les digo lesión irreversible, 2 alteraciones. La
descomposición mitocondrial. ¿Está bien, no? Si tienen dudas, me preguntan. ¿Cuál dijo que eran las reversibles? Los dos patrones que se ven en la lesión reversible son la tumefacta y el cambio graso. Reversible. En la reversible. Después vimos igual 4 cambios estructurales, ¿verdad? Y ya esos son cambios específicos. O sea, los otros dos son patrones y los otros dos son cambios estructurales. Ya, ahora siguiendo, vimos que una vez que se produce la lesión irreversible, la célula ya solo tiene 2 caminos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Necrosis y apoptosis. Necrosis y apoptosis. Ahora vamos a empezar a ver lo que es la necrosis, pero ahora nos vamos a alejar. Es como que ahorita estábamos viendo la célula cerquita, en el microscopio óptico, cómo estábamos viendo los cambios celulares que hay, pero ahora lo vamos a ver de manera macroscópica. ¿Ya? Yo les dije que patología estudiaba la enfermedad, ¿verdad? Y la enfermedad empezamos a estudiarla desde la etiología, vimos la semana pasada etiología, la patogenia, cómo se dan los cambios, la morfología, que es cómo se ven, y dentro de la morfología vamos a ver cambios microscópicos y cambios macroscópicos. Ahora vamos a entrar a lo que son los cambios macroscópicos de cómo se ve la necrosis. ¿Ya? Entonces, dentro de la morfología de la necrosis vamos a tener, creo que son 5 patrones. El primero es la necrosis coagulativa. Segundo es la necrosis licuefactiva. El tercero, la necrosis por caseificación. La necrosis enzimática de la grasa y la necrosis fibrinoide. Son 5 cambios morfológicos de la necrosis. Ahora vamos a ver unas pequeñas características de cada cambio, cada tipo de necrosis, por así decirlo. Tenemos que la necrosis coagulativa, tal y como dice su nombre, va a haber una desnaturalización de las proteínas. Esto yo lo aprendí no sé dónde, pero las proteínas ustedes saben que son como se forman de manera primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿no? Y en la terciaria y cuaternaria creo que simplemente se doblan, o sea, es como que se hacen así como un cubito, o creo que tienen la porción alfa que es espiral y la beta que es así como laminada. Ahora, lo que se refiere a la desnaturalización es simplemente que la proteína se desdobla, o sea, en vez de ser espiral o así, empieza a ser como su forma sería la terciaria o es la secundaria, pero su forma más, su origen, por así decirlo, o sea, no se descompone, pero sí se desnaturaliza, o sea, se deja de tener esa forma. Entonces, como la proteína sigue estando ahí, pero simplemente se desnaturalizó, va a haber una preservación de la silueta de las estructuras tisulares. Y además, este tipo de necrosis va a ser característica de todo tipo de hipoxia en todo el cuerpo, excepto en el cerebro, porque en el cerebro va a producir otro tipo de necrosis. ¿Ya? ¿Y qué dijimos que era la hipoxia? Falta de oxígeno. Falta de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa si en mi vaso ocurre un trombo? ¿Qué tipo de necrosis voy a tener? Coagulativa. ¿Qué sucede si se ocluye una arteria en el segmento apical del pulmón? ¿Qué tipo de necrosis va a haber? Coagulativa. Lo que quiere decir es que en todos los órganos donde falte oxígeno, va a haber necrosis
coagulativa. Y se ve de esta manera. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué se ve así? Creo que en el Robin dice que se ve en forma de cuña, que tiene la base ancha y el ápice delgadito, ¿no? Es simplemente porque la arteria entra por ahí, digamos. O sea, es como que si ustedes lo tapan, se va a empezar a ocurrir esa necrosis y va a tener esa forma. Ahora entramos a lo que es la necrosis licuefactiva. Ay, me olvidé explicar algo más en la anterior. Allá, a lo que iba con la desnaturalización de proteínas es que las enzimas, algunas enzimas que tenemos dentro del cuerpo igual son proteínas, ¿verdad? Entonces cuando estas se desnaturalizan, no cumplen su función. Entonces al no cumplir su función, estas enzimas no van a dañar la silueta del cuerpo, del órgano, y es por eso que no pierden su forma, ¿ya? Ahora en el otro, en este, las enzimas sí están activas, ¿ya? Porque estas enzimas, pónganle que son proteínas y están presentes y van a licuar el tejido. Y a este proceso que va a suceder por las enzimas, va a degradar el tejido. Y una vez degradado se va a ver así. Y este es el tipo de lesión que va a tener el cerebro a una falta de oxígeno, ¿no? Dijimos que la necrosis coagulativa era en todos los órganos excepto en el cerebro. Y también va a ser característica de infecciones microbianas e infarto cerebral. Ahora tenemos la necrosis enzimática de la grasa. El páncreas es el ejemplo que ponen de esto. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el páncreas produce enzimas, ¿verdad? La lipasa. ¿Qué enzima más? Ustedes han llevado todos los días. Amilasa. Ya, muchas más. Ya, entonces, lo que va a suceder en el páncreas es que estas enzimas se van a liberar y como el páncreas tiene abundante tejido adiposo, se va a ver así. Ese es un corte del páncreas y lo que decía ahí era que la necrosis es esa parte oscura que se ve que está con la letra G y la T es tejido pancreático normal. ¿Ya? Y en sí la destrucción de la grasa se hace por las lipasas, ¿no? Que las lipasas están presentes en el páncreas. Ahora la necrosis por gasificación. Aquí es como una unión entre una necrosis de coagulación, la primera que vimos, más bacterias. Esta va a ser típica de la infección tuberculosa. Ustedes están llevando bacterias, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál es el agente etiológico de la tuberculosis? Micobacterium. ¿Mutans? Ah, no. ¿Cuál? De la tuberculosis. Micobacterium tuberculosis. Micobacterium tuberculosis. Entonces, ustedes van a ver que en bacteriología les van a decir que este bacilo va a entrar al pulmón y va a ser característico lo que es el foco de Gauss, ¿ya? O también lo que son las cavernas. Cuando ustedes lleguen a la clínica o a lo que son los, bueno, no sé si les mostrarán el diagnóstico a través de imágenes, se va a ver dentro de la radiología del pulmón unas cavernas, ¿ya? Y esas son, como decirlo, el ejemplo prototípico de una necrosis por gasificación. Y por último tenemos la necrosis fibrinoide. Y esta es pregunta de examen igual con el doctor. Y me acuerdo que el año pasado se equivocaba. Pero esta es característica de la inflamación en las paredes de las arterias. Es decir, que cuando en las arterias haya necrosis se va a evidenciar así. Y se ve como un anillo rosadito. Y eso es lo que llamamos necrosis fibrinoide, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los 5 tipos de necrosis que pueden haber?
ese tipo de necrosis fibrinoide se presenta dentro de la fibrosis pulmonar? Podría decir que sí, porque en realidad lo que sucede es que las arterias se dañan. Entonces, si las arterias se dañan, sí se presenta. ¿Ya? Porque es como cicatrización, ¿no? Ajá, en la pared de la arteria. Esta es más característica en lo que es la hipertensión arterial. Ustedes saben que en la hipertensión arterial hay daño en las arterias, ¿verdad? Por la alta presión de la sangre. ¿Ya? Disculpe, una pregunta. ¿Cuál es la necrosis que, o sea, no hay psiconombre, y cuál de estas es la que causa el daño en el tejido de la piel? ¿Cómo? O sea, no sé si yo estoy bien o algo, pero ¿cuál es la de esta necrosis es la que causa el daño de la piel? No es que la piel también hace necrosis, también se hace negra, se podría decir. ¿Cuál de estas las causa? No entiendo, pero la necrosis en la piel. Al tejido epitelial, ¿cuál daño? ¿Qué tipo de necrosis se presenta en el tejido epitelial? ¿Se refieren a cuando hay tipo gangrena? ¿Eso es lo que dice ella? La verdad, voy a ver, pero no lo entendí. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Ya. ¿Se acuerdan de las dos preguntas que vimos al inicio de clases en la anterior semana? Pero está abajo. Estas son preguntas del doctor. Vamos a empezar con la última. Es la que les he estado repitiendo constantemente. ¿Qué fenómenos caracterizan consistentemente la irreversibilidad? Disfunción mitocondrial. Disfunción mitocondrial y trastorno profundo en la membrana celular. El examen práctico del doctor son 5 preguntas abiertas, ¿ya? Y cada uno vale un punto. Y el examen teórico del doctor son preguntas de encerrar, pero son preguntas específicas. Por ejemplo, en la segunda dice, en la lesión celular el daño se traduce expresando los siguientes procesos bioquímicos, excepto, ahorita con lo que acaban de ver deberían saber responder. ¿De? Porque es disminución de ATP. Sí, se dan cuenta, no es para pensar. Ahora pónganle esas preguntas 25 veces. O sea, formuladas, o sea, otras preguntas. Pero son preguntas así. Son preguntas que uno las ve, las lee, pero a veces se puede confundir porque es mucha letra. ¿Ya? Y la última no la vimos, así que vamos a seguir. Ya se acabó. Ya, esto de aquí lo vamos a repetir la siguiente semana, pero vamos a introducirnos un poquito. ¿Esta sigue bien? O sea, ¿pueden seguir? ¿Sí? Ya. Porque esto, lo de la apoptosis, igual es un tema bastante que el doctor suele preguntar de las vías. Dedicarle una clase entera mejor. Sí, está. Pero podríamos ver lo que son las acumulaciones intracelulares. ¿Ya? Nosotros vamos a dejar para la siguiente semana. Ya. Hemos visto necrosis, hemos
visto las alteraciones de los sistemas vulnerables de la célula, hemos visto qué sucede de manera bioquímica. Ahora, este es otro apartado, o sea, dentro de lo que es la adaptación celular, dentro de todo el tema que tiene que ver con lesión celular, y vamos a ver lo que son las acumulaciones intracelulares. Tal y como dice su nombre, es la acumulación de algún compuesto dentro de la célula. Ahora, ¿qué compuestos se pueden acumular? Son los lípidos, las proteínas, carbohidratos o algunos pigmentos. Ahora, en los lípidos, ustedes saben que yo les dije un ejemplo, ¿no? De característico. En el hígado, ¿cómo se llamaba? Figuras de... No, acumulación de lípidos en los hepatocitos se llama. Esteatosis hepática. A ver. O en el lenguaje común, ¿cómo le dicen? Hígado graso. Pero en la terminología médica decimos esteatosis hepática. Este es un ejemplo. Después tenemos la acumulación de colesterol. Ustedes van a ver, bueno, no sé si ya están llevando, pero en las arterias, creo que van a ver en fisiopatía. En las arterias se pueden acumular como capitas de grasa. Son las placas de ateroma. Entonces, lo que sucede es que regularmente las células permiten el ingreso de colesterol dentro de las arterias. Pero cuando hay una oxidación, este colesterol no puede salir. Entonces se va acumulando y se forma lo que es la plaquita. Después tenemos lo que son las proteínas. De estas, si mal no recuerdo, son los cuerpos de Mayori las que se acumulan en el hígado en los alcohólicos. O sea, son los cuerpos característicos de un hígado de un alcohólico. Son los cuerpos de Mayori. Lo van a leer, no me acuerdo bien. Después tenemos la acumulación de carbohidratos, y esto es más que todo son enfermedades hereditarias, genéticas, en las que no hay una cierta enzima que no puede lograr que el glucógeno que se metabolice y se empiece a acumular dentro del hígado. Tiene igual su nombre. De ahí tenemos los pigmentos. En realidad estos pigmentos son más que todo exógenos, o sea, son compuestos que nosotros podemos inhalar o que nosotros podemos, no sé, al trabajar con esto pueden quedarse dentro de alguna célula. Y en los exógenos tenemos el ejemplo de la antracosis. Vamos a ver en lo que es más posteriormente, en las patologías pulmonares, que hay lo que se le llama la patología del minero, algo así, que es que ustedes saben que los mineros trabajan en las minas, en donde inhalan ciertas sustancias tóxicas, ¿ya? Y estas sustancias entran en el árbol respiratorio y en los neumocitos, al entrar no se pueden metabolizar y se van acumulando. Entonces, cuando hacen un corte histológico, esta placa de los neumocitos se ve como pigmentada de color negro, cosas así. Después tenemos lo que son los endógenos, que quiere decir que son sustancias que viven dentro de nuestro cuerpo. Tenemos lo que es la lipofucsina y la hemosiderina. La lipofucsina se le llama, es como la sustancia del desgaste. Pónganle que la mitocondria, que se encarga de metabolizar, bueno, no la mitocondria, los lisosomas, que se encargan de destruir proteínas que ya no nos sirven, o algún compuesto que ya queremos eliminarlo. Los lisosomas llegan a un punto en el que no pueden eliminar este compuesto y se van acumulando dentro como cuerpos pardos, algo así, como cuerpos que se ven como manchitas café en la célula, y se llama lipofucsina. Después tenemos lo que es la hemosiderina. La hemosiderina tiene mucho que ver con lo que es ¿cómo se llama esto? La insuficiencia cardíaca izquierda. Ya. La circulación tiene la circulación mayor y menor, ¿no? Y en la circulación menor nos dice que los vasos del pulmón llegan a la aurícula izquierda, ¿no?
Entonces, en una insuficiencia cardíaca, póngale que la sangre vuelva hacia atrás. Entonces, esta acumulación de la sangre dentro de los pulmones va a producir que los glóbulos rojos se salgan, por así decirlo, de las arterias, como que lleguen al espacio extracelular, y estos glóbulos rojos no se pueden quedar ahí. Entonces, lo que hacen las células es fagocitarlas. Una vez las fagocitan, ustedes saben que los glóbulos rojos contienen hierro, ¿ves? Entonces, este hierro fagocitado en la célula fagocítica ahí del pulmón se ve como un color rojizo. Y eso es lo que le llaman la hemosiderina. ¿Ya? Y aquí vemos la foto de esteatosis, que quiere decir del hígado graso, colesterolosis, que es la acumulación de colesterol, creo que esta es en el intestino. Y vamos a ver lo que es también la calcificación. Hay dos tipos de calcificación patológica. La calcificación quiere decir simplemente la acumulación de calcio en un tejido, ¿ya? Tenemos la calcificación distrófica, que su característica es que se va a producir en tejidos muertos a pesar de que el calcio en sangre puede estar normal, ¿ya? Pónganle que hay una inflamación, no sé, o hay una lesión no sé, en el hombro, una persona se hizo daño. Entonces, como hay una lesión, este tejido puede llegar a calcificarse a pesar de que la calcemia esté normal. O sea, es como que sucede por la lesión. En cambio, hay otra calcificación que es la metastásica, que se da en tejidos vivos, o sea, en tejidos que están bien. Y esta siempre se va a asociar a lo que es la hipercalcemia. Es que aquí sí va a haber un aumento del calcio en sangre. ¿Ya? Ya. Vamos a terminar con esto último. Antes de que... ¿La lista dónde está? ¿Se anotaron todos? ¿Sí? ¿Todos anotaron? Ya. Ya voy a explicar un poquito de esto. Y con eso vamos a acabar. ¿Ya? Ahora vimos alteraciones estructurales de la célula ante una lesión, vimos un poco de necrosis y apoptosis. Lo de apoptosis nos lo saltamos, lo vamos a ver la siguiente semana. Y vimos lo que eran acumulaciones intracelulares y calcificación, ¿verdad? Son esos pequeños apartados. Después ustedes lo tienen que unir en su mente. Ahora vamos a tener lo que es la respuesta adaptativa. Dijimos que una vez que llega la lesión irreversible, la célula tiene dos caminos: necrosis o apoptosis. Ahora, cuando llega la lesión reversible, la célula nuevamente, más o menos así como que tiene otra vez dos caminos. Una es la adaptación, que es aquí, y la otra es que deje de haber esa lesión reversible y la célula vuelva a su estado normal, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a ver es la respuesta adaptativa. Ahorita solo les voy a dar las definiciones para que ustedes lo vayan leyendo en su casa, para que entiendan todo. Y vamos a ver 5 tipos de respuestas adaptativas que pueden tener la célula. La primera es la atrofia. ¿Cómo la ven la célula en relación a la primera fila? Más pequeño. Más pequeña. A eso se refiere la atrofia. La siguiente es la hipertrofia. ¿Cómo la ven en referencia a la primera línea? Más grande. La hiperplasia. ¿Qué ven de diferente aquí? Hay un mayor número de células. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, esta igual fue pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre la hipertrofia y la hiperplasia? En una hay un aumento del tamaño celular y en la otra hay un aumento de Cantidad. del número de células. ¿Se dan cuenta? No pueden confundir, es muy diferente. ¿Y qué ven en la cuarta línea, lo que es la metaplasia? Cambios morfológicos en la célula. Cambios en su estructura, ¿verdad?
Y en la última, la displasia. ¿Qué está hecho bolsa? Necrosis, desfiguración. Es como que la célula se volvió loca y hubo muchas formas celulares, ¿no ves? Ya, entonces váyanse con eso en la mente. Eso vamos a avanzar la siguiente semana y también lo que es las vías apoptosis, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Está bien cómo estamos yendo? Sí. Sí.